Si le preguntas a los temblorosos campesinos de los confines del norte o a los señores que se sientan en las mesas principales, todos te dirán exactamente lo mismo. Te dirán que la parte más aterradora de estar en presencia de Brad Harris, el Rey Alpha, es el silencio. Es un silencio gélido, de mirada vacía, una quietud profunda y sofocante que precede al golpe de la hoja de un verdugo. Dicen que es un monolito de hielo y furia, un hombre que no siente nada, que no tuvo piedad para conquistar los reinos y que no necesita más consejo que sus propios instintos oscuros. Pero la historia a menudo la escriben aquellos demasiado aterrorizados para mirar de cerca. Y como Bertha Norman estaba a punto de descubrir la parte más aterradora de ser obligada a casarse con el rey alfa más despiadado y sin sentido del humor de la historia medieval, no era para nada su melancólico silencio. No, fue darse cuenta de que su legendario lobo interior, sediento de sangre, era en realidad una diva sarcástica y muy crítica que se negaba rotundamente a callarse. Pero antes de adentrarnos en las sombras de la fortaleza real para descubrir el divertido y celosamente guardado secreto que podría derribar un reino entero, quizás quieras asegurar tu lugar en la corte. Se rumorea que los enemigos del rey ya vigilan de cerca a quienes saben demasiado. Así que, si quieres sobrevivir a las traicioneras políticas de Invernalia y asegurarte de no perderte ni un solo momento de este desastre real en desarrollo, tómate un segundo para jurar lealtad presionando ese botón de suscripción ahora mismo. Créeme, querrás estar en el bando ganador cuando finalmente se desenvainen las espadas. La verdad sobre el rey Alfa comenzó a desvelarse no en un campo de batalla empapado en sangre, sino en el polvoriento y olvidado silencio de los archivos reales. Era la noche antes de la coronación pública oficial y la antigua ceremonia de unión. Mañana Bertha Norman dejaría de ser una simple bibliotecaria de mente ágil de una casa noble menor e insignificante. Mañana sería arrastrada al altar, vestida con pesadas joyas que no quería, para convertirse en la reina de los confines del norte. El matrimonio era una alianza política fría y calculada, diseñada para pacificar una disputa fronteriza que su padre no podía ganar. Ella era, a todos los efectos, un sacrificio envuelto en pesado terciopelo verde. A esa hora tan tardía, los archivos eran un santuario de sombras y el reconfortante aroma del pergamino en descomposición. Berta estaba escondida. Estaba sentada en el rincón más profundo de las imponentes estanterías de roble, con las rodillas pegadas al pecho, mientras sus dedos retorcían ansiosamente las puntas de su largo cabello castaño trenzado. El terciopelo de su vestido se sentía como una armadura, pesada y sofocante. Había pasado las últimas 3 horas leyendo tratados antiguos, buscando desesperadamente algún resquicio legal que pudiera salvarla del monstruo con el que estaba condenada a casarse. Todo lo que había leído sobre Brad Harris pintaba el retrato de un carnicero, un señor de la guerra que gobernaba a través del miedo, cuyo lobo era una pesadilla imponente de colmillos y furia. Berta cerró los ojos, apoyando la frente contra un tomo encuadernado en cuero. Ella era una erudita. Pertenecía al mundo de la tinta y los pergaminos, no a un trono junto a un hombre que probablemente se comunicaba exclusivamente con gruñidos y cabezas cortadas. De repente, las pesadas puertas de hierro forjado de la biblioteca se abrieron con un crujido. El corazón de Berta martilleó contra sus costillas. Se quedó helada, encogiéndose aún más en las sombras del nicho, con la respiración contenida en la garganta. Pasos pesados y deliberados resonaron en el suelo de piedra. A través de una estrecha rendija entre dos pilas de enciclopedias antiguas, Bertha se asomó al pasillo central tenuemente iluminado. Era él, el Rey Alfa. Brad Harris entró en la luz parpadeante de los candelabros. Era aún más imponente en persona de lo que mostraban los terribles tapices. De hombros anchos e imponente, estaba envuelto en una enorme y oscura capa de piel de lobo que lo hacía parecer el doble de su tamaño real. Su cabello oscuro era espeso y ligeramente rebelde, enmarcando un rostro rudo y muy barbudo que parecía tallado en granito. Irradiaba un aura de peligro absoluto. Bertha se tapó la boca con una mano, aterrorizada incluso de respirar.
¿Qué hacía el despiadado rey en los archivos a medianoche? ¿La estaba buscando? ¿Estaba planeando su próxima campaña brutal? Brad se detuvo en el centro de la sala. Creía que estaba completamente solo. Miró a la izquierda y luego a la derecha. La tensión mortal y estoica de sus hombros desapareció de repente. Giró el cuello, soltando un suave gemido de agotamiento. Luego, extrañamente, se giró para mirar una armadura vacía que estaba junto a las mesas de lectura. Brad cuadró los hombros, frunció el ceño, entrecerrando sus penetrantes ojos, y apretó la mandíbula en una línea de piedra absoluta e inflexible. Miró fijamente la armadura durante un largo e intenso momento. Luego dejó escapar un suspiro pesado, dramático y resonante. Berta parpadeó. Era teatral. Era el tipo de suspiro que un mal actor de teatro usaría justo antes de un soliloquio. Rompió la pose sacudiendo la cabeza. Se aclaró la garganta, cuadró los hombros de nuevo y probó un ángulo diferente. Inclinó la barbilla mirando hacia arriba a través de sus pestañas y dejó escapar otro suspiro aún más profundo, cruzando los brazos sobre el pecho para que sus bíceps se marcaran bajo su oscuro jubón de terciopelo. «Oh, por los dioses, está haciendo el suspiro otra vez». La voz resonó en la mente de Berta con la claridad de una campana, pero poseía un tono profundamente resonante, increíblemente seco y completamente agotado. Sonaba como un erudito anciano al que le acababan de hacer la misma pregunta estúpida por 50ª vez. Berta jadeó, llevándose las manos a los oídos, pero la voz no estaba en la habitación. Estaba dentro de su cabeza. Un efecto secundario repentino y aterrador del vínculo de pareja que ya comenzaba a atar sus almas. «Es demasiado entrecortado», continuó la voz, cargada de condescendencia. «Pareces el fuelle pinchado de un herrero, Brad. Sinceramente, no sé por qué insistes en practicar esto. No te hace parecer un conquistador. Te hace parecer como si te hubieras tragado una almeja en mal estado». Temblando, Berta desvió la mirada más allá del melancólico rey. Allí, recostado sobre una enorme mesa de lectura de caoba, como si fuera un diván real, estaba la fuente de la voz. Era un lobo, pero no cualquier lobo. Era una manifestación etérea y espectral del alma del rey. La bestia era enorme, una aterradora extensión de pelaje oscuro y áspero de lobo de bosque con patas del tamaño de platos de cena. Sus ojos de ámbar brillaban con una luz de otro mundo. Este era Gideon, la legendaria bestia sedienta de sangre que había desgarrado las líneas enemigas y sembrado el terror en los corazones de los hombres. Y en este momento, él, la bestia sedienta de sangre, apoyaba su enorme barbilla en sus patas, mirando a su rey con una expresión de profunda y pura vergüenza ajena. «Intenta apretar la mandíbula de nuevo», dijo Gideon telepáticamente con vozarrón, aunque Brad no podía oír las palabras exactas, solo el peso emocional y sentencioso del lobo. «No, espera, no lo hagas. Te dará un tirón en la cara y tendré que lidiar con la migraña». Abajo en el pasillo, ajeno al hecho de que su novia estaba recibiendo una transmisión psíquica en vivo de la burla de su bestia interior, Brad Harris se ajustó el cuello de piel e intentó apretar la mandíbula. De hecho, parecía un poco estreñido. En la seguridad de su rincón sombrío, Bertha libraba una batalla perdida. La pura y abrumadora absurdidad de la situación chocó violentamente con semanas de terror acumulado. Y el temible rey Alfa del Norte estaba ensayando en secreto sus miradas melancólicas en una biblioteca mientras su propio lobo se burlaba de él. Una risa burbujeó en el pecho de Berta. Se tapó la boca con ambas manos, pero era demasiado tarde. Un resoplido agudo y poco digno resonó en los silenciosos archivos. Brad se puso en alerta. En una fracción de segundo, su mano voló a la empuñadura de su mandoble. El ceño fruncido, practicado y teatral, desapareció por completo, reemplazado por un pánico absoluto y con los ojos muy abiertos. Parecía un hombre al que acababan de pillar bailando con una escoba. «Bueno, felicidades», narró Gideon perezosamente, sin moverse ni un centímetro de la mesa. «Te han descubierto, y nada menos que tu nueva esposa. Excelente trabajo, Su Majestad». Berta no tuvo otra opción.
Salió de detrás de la imponente estantería, sus faldas de terciopelo verde crujiendo ruidosamente contra la piedra. Rápidamente se inclinó, presionándose el pecho con una mano, y comenzó a toser violentamente, fingiendo que la risa había sido un ataque de asfixia. «Perdóneme, vuestra gracia», jadeó Berta, agitando una mano en el aire como si apartara escombros imaginarios. «El polvo en esta sección es bastante abrumador». No pretendía interrumpir su soledad. Brad se quedó helado. Sus nudillos estaban blancos alrededor de la empuñadura de su espada. Miró fijamente a la hermosa bibliotecaria de trenzas con la que debía casarse. Su mente claramente iba a toda velocidad para averiguar exactamente cuánto había visto. «Míralo». Gideon suspiró en la mente de Berta, un pesado sonido telepático de pura lástima. «Está sudando bajo ese cuello de piel. Su corazón late tan rápido que podría vomitar. Haz algo, Brad. Dale un asentimiento aterrador. Di algo críptico sobre las sombras. Apresúrate antes de que se dé cuenta de que eres un completo fraude». Brad se aclaró la garganta, soltó su espada, sacó pecho y le dio a Berta un asentimiento rígido e increíblemente torpe. Intentó desplegar el profundo y resonante suspiro que acababa de practicar, pero su voz se quebró ligeramente. «Los archivos», dijo Brad, con la voz forzada en un registro grave y ronco que sonaba completamente antinatural, «no son lugar para una reina a esta hora». Berta mantuvo los ojos pegados al suelo, mordiéndose el labio inferior con todas sus fuerzas para no sonreír. «Por supuesto, mi rey, me retiraré a mis aposentos de inmediato». Mientras hacía una reverencia y se dirigía hacia las pesadas puertas de hierro, se arriesgó a echar una última mirada hacia atrás. Brad estaba de pie, rígido como una tabla, tratando de parecer un monumento de oscura autoridad. Pero encima de la mesa, Gideon, el aterrador lobo de bosque, levantó una enorme pata, señaló con una garra la espalda del rey y mentalmente puso los ojos en blanco. Bertha salió al frío corredor de piedra y cerró las puertas tras de sí. Apoyada en la pared, dejó escapar una larga y entrecortada respiración. El miedo que la había atenazado durante semanas había desaparecido por completo, reemplazado por una extraña y emocionante revelación. Su monstruoso esposo no era un monolito de hielo, era un hombre atrapado por su propia imagen pública, sofocado por el peso de una imagen que no podía mantener de forma natural. Y mañana iba a unir su alma a la bestia más sarcástica del reino. La supervivencia de los confines del norte, al parecer, no iba a depender de espadas o ejércitos. Iba a depender de su capacidad para mantener la compostura. La supervivencia de los confines del norte, al parecer, no iba a depender de espadas o ejércitos. Iba a depender de su capacidad para mantener la compostura. Ese pensamiento resonó en la mente de Berta la tarde siguiente, reverberando a través del aire sofocantemente denso del gran salón. La coronación y la ceremonia de unión de la mañana habían pasado como una neblina de sacerdotes cantando, incienso sofocante y el pesado peso metálico de una corona de plata siendo clavada en su cabello trenzado. Había pronunciado sus votos a un hombre que parecía tallado en hielo glacial, y cuando le besó la mano para sellar el juramento de sangre, su agarre había sido sorprendentemente suave, a pesar de la aterradora máscara que llevaba. Ahora, la recién coronada reina se sentaba junto al rey Alfa en el estrado elevado del Salón del Trono de Invernalia, frente al Consejo de Guerra Oficial. La atmósfera en el salón estaba cargada de pavor. Los techos abovedados de piedra parecían presionar a los señores, comandantes militares y varones regionales reunidos en un semicírculo laxo y cambiante ante los tronos. El aire olía a humo de leña, sudor nervioso y el penetrante olor de la armadura aceitada. Eran hombres curtidos, señores de la guerra por derecho propio, pero todos mantenían la mirada baja, hablando en susurros bajos y reverentes. Brad se sentó a su lado, un monolito de oscura autoridad. Estaba envuelto en sus pesadas pieles de lobo, sus enormes manos descansando con facilidad sobre los brazos de piedra tallada de su trono. Su postura era rígida, su mandíbula apretada en esa misma línea dolorosamente practicada que,
ella le había visto perfeccionar en la biblioteca. Para la corte, era un dragón dormido. Para Bertha, era un hombre que intentaba desesperadamente no sufrir un tirón en un músculo facial. Los murmullos cesaron al instante cuando Lord Cedric se adelantó desde las filas de la nobleza. Cedric, el señor de las marcas del este, era todo lo que los rudos hombres del norte no eran. Estaba pulido hasta un brillo nauseabundo, vestido con un impecable jubón de color ciruela oscuro con bordados dorados que captaban la luz de las antorchas. Su sonrisa era suave, calculada y totalmente desprovista de calidez. Siguiéndolo a medio paso como una sombra leal y venenosa estaba Silas, su consejero principal, un hombre demacrado y silencioso cuyos ojos recorrían la sala, catalogando cada debilidad. «Vuestras gracias», comenzó Cedric, ejecutando una reverencia que era una fracción de pulgada demasiado superficial para ser genuinamente respetuosa. Su voz era como seda aceitada. «Permítanme ser el primero en felicitar formalmente al reino por esta auspiciosa unión. El Este se regocija con nuestra nueva reina». Bertha ofreció un asentimiento tenso y educado. Podía detectar una serpiente en la hierba a una milla de distancia, y la hierba de Cedric estaba impecablemente cuidada. Sin embargo, continuó Cedric, su sonrisa afilándose hasta el filo de una navaja, mientras celebramos, los engranajes del reino deben seguir girando. Traigo ante la corona un asunto de urgente complejidad económica con respecto al paso del este. Dio otro paso adelante, entrando en la línea de visión directa del rey. Como sabéis, mi rey, el difunto Alfa decretó una suspensión de los aranceles agrarios que cruzaban el río Aguas Blancas durante los años de guerra. Pero considerando el reciente excedente en nuestros rendimientos de grano y la afluencia de mercaderes del sur que utilizan nuestros caminos, los edictos anteriores son fundamentalmente contradictorios con los códigos fiscales provinciales establecidos en la Tercera Era. Cedric hizo una pausa, sus ojos brillando con maliciosa intención. «Dígame, vuestra gracia, ¿cómo pretende la corona reconciliar la superposición fiscal multijurisdiccional sin incitar una revuelta de mercaderes y al mismo tiempo adherirse a los antiguos tratados fronterizos?» Era una trampa brillante, enrevesada y deliberadamente confusa. Cedric había tejido una red de sinsentido burocrático diseñada para hacer una de dos cosas: forzar al nuevo rey a admitir que no entendía las complejidades de la ley comercial, o incitarlo a tomar una decisión precipitada y sin fundamento que Cedric podría explotar más tarde para socavar la autoridad de Brad con los mercaderes. El gran salón quedó tan silencioso que se oía el crepitar de las antorchas. Brad no se movió, no parpadeó. Sus ojos, de un penetrante gris tormentoso, se clavaron en Cedric. El rostro del rey se convirtió en hielo absoluto y aterrador. La temperatura en la sala pareció bajar 10 grados, y los señores alrededor de Cedric instintivamente dieron medio paso atrás, aterrorizados por la legendaria guerra psicológica del rey Alfa. Este era el silencio mortal, la quietud antes de la ejecución. La sonrisa confiada de Cedric vaciló ligeramente mientras Brad simplemente lo miraba fijamente, como un depredador evaluando a su presa. Bertha sintió un escalofrío de genuino asombro por la eficacia con que Brad controlaba la sala. Y entonces, la voz retumbó en su cabeza. «Oh, absolutamente no. No uses la palabra jurisdicción, Brad». Bertha se estremeció, sus uñas clavándose en los reposabrazos de piedra de su trono. «Puedo oírte redactar esa frase en tu cabeza. Y es un desastre». Gideon el lobo suspiró, su voz espectral resonando en la mente de Bertha con el agotamiento de un tutor agobiado. «Siempre tartamudeas con la J. Te pones nervioso y suenas como una vela que chisporrotea. Simplemente sáltatelo». Bertha miró de reojo a su marido. La mirada estoica y aterradora de Brad no había vacilado ni un ápice, pero bajo la superficie estaba completamente paralizado. «Y por el amor de Dios, no mires el jubón de Cedric», continuó Gideon, su tono mental cambiando a un profundo y ofendido disgusto. «Sé que distrae, el terciopelo es barato. Es una afrenta a la sastrería.
El teñido es desigual en el hombro izquierdo, pero no dejes que te distraiga. Concéntrate, Brad. Solo dile que pague el diezmo de guerra estándar, o montarás su cabeza en una pica. Hazlo simple. La mandíbula de Brad se tensó infinitesimalmente. Estaba congelado. El rey Alfa no estaba desplegando una guerra psicológica avanzada. Estaba literalmente atrapado en una feroz discusión interna con su propia alma. Intentaba formular una respuesta que sonara lo suficientemente educada para superar a Cedric, lo suficientemente regia para encajar en su aterradora imagen pública, y lo suficientemente simple para pasar la implacable revisión editorial de Gideon. No, tampoco infraestructura agraria, gimió Gideon mentalmente. Estás pensando demasiado. Solo grúñele. Puedo tomar el control ahora mismo, Brad. Déjame chasquear mis dientes hacia él. Se orinará encima y todos podremos ir a almorzar. Abajo en el suelo, la vacilante sonrisa de Lord Cedric comenzó a regresar. Sus ojos se dirigieron a Silas. Cedric estaba malinterpretando la lucha interna congelada de Brad. No veía a un depredador preparándose para atacar. Veía a un bruto demasiado estúpido para entender la pregunta. Vio debilidad. Vio a un rey que dudaba. Quizás, dijo Cedric, su voz goteando falsa simpatía, el asunto es demasiado complejo para un consejo inmediato. Podríamos delegar en mis propios escribas la redacción de una solución que la corona solo necesite firmar. Era un insulto descarado. Se ofrecía a gobernar el este él mismo. El pecho de Brad se expandió mientras tomaba una respiración profunda, a punto de estallar. Pero Bertha se le adelantó. «Eso no será necesario, Lord Cedric», dijo Bertha. Su voz no era un rugido, pero era clara, melódica, y se proyectó sin esfuerzo por el resonante salón. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Incluso Brad giró ligeramente el cuello, su mirada helada rompiéndose en una expresión de pura sorpresa. Bertha no se levantó. Mantuvo su postura perfectamente recta, cruzando las manos pulcramente en su regazo. Miró a Cedric con la actitud tranquila y poco impresionada de una bibliotecaria tratando con un usuario que no había devuelto un libro a tiempo. «Su comprensión del código fiscal es admirable, mi señor», continuó Bertha, su tono educado pero con un matiz de acero. «Sin embargo, está notablemente desactualizado. Usted hace referencia a los códigos fiscales provinciales de la Tercera Era. Sin embargo, si hubiera consultado el volumen 4 de los Acuerdos del Gran Rey, específicamente el apéndice ratificado durante el solsticio de invierno de la Cuarta Era, sabría que el río Aguas Blancas fue reclasificado como una vía fluvial de la corona, no una frontera provincial». La sonrisa de suficiencia de Cedric se desvaneció. «Mi reina, le aseguro que no he terminado». Bertha interrumpió suavemente, silenciándolo con una mirada. «Debido a que es una vía fluvial de la corona, la suspensión de los aranceles agrarios del difunto Alfa se aplica solo a los bienes transportados por tierra. El excedente de grano que mencionó se transporta en barcazas fluviales, que están sujetas al diezmo marítimo estándar descrito en la sección 12 de los edictos comerciales. Por lo tanto, no hay ninguna superposición fiscal multijurisdiccional que reconciliar». El gran salón estaba en silencio sepulcral, pero esta vez la tensión era completamente diferente. Los señores de la guerra miraban a la novia tranquila y modesta, con total asombro. Bertha se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en sus nudillos, clavando la mirada en Cedric. «El rey no necesita que sus escribas redacten una solución, Lord Cedric, porque no hay ningún problema. Usted debe a la corona un diezmo marítimo del 12% sobre su excedente de grano, retroactivo al comienzo de la cosecha. Le sugiero que envíe sus carromatos de monedas para el final de la semana, a menos que, por supuesto, las marcas del este estén pasando por dificultades financieras». Fue un jaque mate impecable y devastador. No solo había respondido a su pregunta, sino que había usado su propia trampa para aumentar legalmente sus impuestos y cuestionar públicamente su riqueza. Durante un largo momento, nadie respiró. Luego Brad giró lentamente la cabeza para mirar de lleno a su nueva esposa. La aterradora máscara glacial había desaparecido por completo.
En su lugar había una mirada de asombro puro y genuino. La miró como si ella acabara de bajar la luna del cielo y la hubiera puesto en su regazo. En la mente de Berta, el silencio fue roto por un estruendoso vitoreo telepático. Sí, rugió Gideon, la proyección mental del lobo prácticamente haciendo saltos mortales sobre las mesas de la biblioteca de su mente. Finalmente, alguien en este castillo con células cerebrales funcionales. Oh, es magnífica. Quédatela, Brad. Si lo arruinas, tomaré el control del cuerpo y me casaré con ella yo mismo. Bertha reprimió una sonrisa, manteniendo su expresión perfectamente compuesta mientras miraba a Cedric. Cedric hizo una reverencia, pero esta vez el movimiento fue rígido y tenso por la furia. Vuestra sabiduría no tiene parangón, mi reina. Los carromatos serán enviados. Cuando Cedric retrocedió hacia las filas, no miró al rey. Sus ojos oscuros y calculadores permanecieron completamente fijos en Berta. La sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por una fría y venenosa comprensión. El rey Alfa era un monstruo físico, sí, pero esta reina tranquila y erudita era una amenaza política masiva que podría desbaratar su golpe de estado por sí sola. Cedric giró la cabeza, compartiendo una mirada oscura y significativa con Silas en las sombras. El rey ya no era su objetivo principal. El tablero había cambiado, y la verdadera amenaza para su rebelión vestía un pesado vestido verde y una corona de plata. La devastadora victoria en el Consejo de Guerra les había comprado tiempo, pero el tiempo en Invernalia no se medía en horas, sino en el afilado de cuchillos. Desde ese día, el panorama político de los confines del norte había cambiado bajo sus pies. Lord Cedric ya no subestimaba a la esposa bibliotecaria del rey. Activamente conspiraba a su alrededor. 2 meses después, la brutal fiesta del solsticio de invierno descendió sobre la fortaleza. El gran salón estaba decorado con una intimidante esplendor medieval, transformado en un teatro cavernoso de poder y alegría forzada. Enormes candelabros de hierro colgaban de los techos abovedados, arrojando una luz parpadeante y ardiente sobre los cientos de nobles reunidos abajo. Estandartes con el escudo del lobo huargo cubrían las paredes de piedra, y los rugientes hogares en cada extremo del salón bombeaban un calor espeso y con aroma a pino al aire. Largas mesas de madera gemían bajo el peso de jabalíes asados, ruedas de queso fuerte y barriles de cerveza negra. Sin embargo, bajo las risas estruendosas y las frenéticas cuerdas de los músicos de la corte, la tensión hervía. Era un peso palpable y sofocante. Los señores de las marcas del este, los vasallos más leales de Cedric, estaban agrupados en las mesas inferiores. Bebían poco y susurraban mucho, sus ojos constantemente se dirigían hacia el estrado elevado donde se sentaban el rey y la reina. Bertha se sentó rígidamente junto a Brad, envuelta en un magnífico y sofocantemente pesado vestido de terciopelo de invierno del color de la medianoche. Su corona presionaba sus sienes, pero su postura permanecía impecable. Había aprendido a interpretar el papel de la reina intocable, principalmente para compensar el hecho de que el alma de su esposo ofrecía actualmente una crítica continua del entretenimiento de la noche. Los laúdes están terriblemente desafinados, se quejó Gideon en su mente, su enorme forma espectral enroscada en la base del trono de Brad, invisible para todos excepto para ella. Y el tempo es una tragedia. Intentan inspirar un baile de invierno o una marcha fúnebre. Además, quienquiera que le haya dicho al chef real que el venado asado combina con menta machacada debería ser exiliado a las minas de sal. Estoy viviendo en un manicomio culinario. Bertha. Bertha tomó un sorbo lento y medido de su agua, apretando los labios para atrapar una sonrisa. Brad, completamente ignorante de los elevados estándares gastronómicos de su lobo, se sentó como una estatua tallada en obsidiana. Estaba en modo rey alfa completo, meditando en la distancia, sus enormes manos descansando sobre la mesa. Pero la delicada comedia interna se fracturó en el momento en que Lord Cedric empujó su pesada silla de madera y se puso de pie. El parloteo en las inmediaciones se apagó. Cedric, ataviado con plata y negro relucientes,
Recogió una magnífica copa de plata con incrustaciones de joyas de su mesa. Con pasos suaves y medidos, pasó por alto los rangos inferiores y se acercó al estrado principal. Silas, su sombra demacrada y silenciosa, lo seguía unos pasos atrás, con los ojos fijos en el suelo. «Mi rey, mi reine», anunció Cedric. Su voz se elevó sin esfuerzo sobre la música decreciente. El salón se volvió peligrosamente silencioso. El solsticio es un tiempo de renovación, un tiempo para enterrar los agravios del año pasado bajo las nieves del nuevo. Cedric subió al borde del estrado, sosteniendo la deslumbrante copa con ambas manos. «Traigo ante ustedes una rara cosecha de las bodegas más profundas del este, un vino especiado fermentado durante un siglo. Lo ofrezco como una ofrenda de paz, un símbolo para solidificar mi absoluta inquebrantable lealtad a la corona». El capitán Thorne, de guardia detrás del rey, inmediatamente dio un paso adelante, extendiendo una mano para tomar la copa. «Los catadores reales deben...» «Capitán, por favor», interrumpió Cedric, su sonrisa condescendiente y afilada. Miró directamente a Brad, sus ojos brillando con un horrible desafío. Pasar este cáliz a un sirviente rompería la antigua y sagrada tradición del compartir directo. Es el derecho de la primera helada, un gesto de hermandad absoluta entre un alfa y su más alto señor. Probarlo es declarar, ante todos estos testigos, que la corona cree que el este alberga traición. La sangre de Bertha se heló. Era una trampa magistral y sociopática. Cedric estaba invocando una ley medieval más antigua que el propio castillo. Si Brad rechazaba la copa, o si obligaba a un catador a beber de ella primero, sería un insulto masivo e imperdonable. Le daría a Cedric la base legal y moral para afirmar que el rey había escupido en el honor del este, proporcionando la chispa exacta necesaria para encender una guerra civil abierta allí mismo, en el suelo del comedor. Brad también lo sabía. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que Bertha oyó rechinar sus dientes. Estaba atrapado por sus propias leyes antiguas y la postura machista que requería su trono. No podía retroceder. Con una lentitud agonizante, Brad levantó la mano, extendiéndola para aceptar la copa. Abajo, junto al trono, Gideon de repente levantó su cabeza espectral. La nariz del lobo se crispó, sus orejas se aplanaron contra su cráneo. El aura perezosa y sarcástica que usualmente rodeaba a la bestia se desvaneció en un instante, reemplazada por una oleada de adrenalina pura y primal que golpeó el pecho de Bertha como un golpe físico. «¡Espera!». La voz de Gideon resonó en la mente de Bertha, frenética y vibrando de terror. «Eso huele a baya de saúco barata, enmascarando almendras trituradas. Es raíz de cicuta. La cosecha está arruinada. ¡Ah!». Y le detendrá el corazón. El tiempo pareció dilatarse, extendiéndose en una lenta y aterradora cámara lenta. Los dedos enguantados de Brad rozaron el tallo de plata de la copa. La mente de Bertha repasó la aritmética política en una fracción de segundo. No podía simplemente gritar, «¡Está envenenando al rey!». No tenía pruebas. Silas era un maestro boticario. El veneno probablemente estaba diseñado para parecer un ataque al corazón natural, o quizás Cedric ya había tomado un antídoto preventivo y exigiría beber de la copa para demostrar su histeria. Si pronunciaba la acusación en voz alta, sería tildada de reina paranoica e inestable, y Cedric aún ganaría. No podía acusarlo, pero de ninguna manera podía dejar que Brad bebiera. Bertha necesitaba una catástrofe. Con los dedos de Brad envolviendo las joyas de la copa, Bertha abruptamente empujó su silla hacia atrás y se levantó. «Lord Cedric, qué magnífico», comenzó en voz alta, levantando su propio vaso de agua como para unirse al brindis. Luego ejecutó una maniobra de torpeza calculada y espectacular. Bertha clavó la punta de su zapatilla de seda directamente en el enorme y amplio dobladillo de su pesado vestido de terciopelo. Bloqueó la rodilla, echó el peso hacia adelante y se dejó caer. Con un grito agudo, Bertha se precipitó violentamente del lado sobre la mesa principal. Sus manos volaron, no para sujetarse,
sino para chocar con la máxima fuerza contra el antebrazo extendido de Brad. El impacto fue brutal. El brazo de Brad se sacudió hacia un lado y la copa con incrustaciones de joyas fue arrancada de su mano. Voló por el aire, dando vueltas antes de estrellarse espectacularmente contra las pesadas losas del estrado. El sonido de la plata rompiéndose y el líquido chapoteando resonó como un trueno en el silencioso salón. Bertha cayó al suelo con fuerza, su codo absorbiendo la mayor parte del impacto. El vino oscuro con aroma a saúco salpicó la piedra, empapando directamente el dobladillo de su magnífico vestido y formando un charco sobre el grueso tapiz tejido que recorría la mesa principal. Por un instante suspendido, nadie respiró. Entonces un sonido débil y aterrador llegó a los oídos de Bertha. Era un siseo suave y corrosivo. Miró hacia abajo. Donde había caído el charco más grande de vino, el antiguo tapiz de lana estaba burbujeando, con las fibras derritiéndose y quemándose por la pura toxicidad del concentrado de raíz de cicuta. Un jadeo colectivo recorrió el gran salón, pero los aliados de Cedric no miraban el tapiz siseante, miraban a la reina tendida en el suelo. ¡Por los dioses!, se burló una voz en voz alta desde las mesas del este. Risas despectivas y burlonas comenzaron a extenderse entre los vasallos de Cedric. «Reina torpe y de baja cuna», murmuró otro, lo suficientemente alto como para ser oído. «Una bibliotecaria tratando de caminar con zapatos de corte. Se mueve con la gracia de un buey ciego». Bertha se puso de rodillas, su rostro enrojecido por un calor genuino. Era humillante. Todos los ojos del reino estaban sobre ella, presenciando su absoluta falta de gracia real. Inclinó la cabeza, interpretando a la perfección el papel de la novia tonta y avergonzada. «Mis más profundas disculpas, mi rey», tartamudeó Bertha, su voz temblando mientras se aferraba a sus faldas de terciopelo arruinadas. «El dobladillo se enganchó en mi talón. Lo siento terriblemente. He arruinado la magnífica ofrenda del Señor». Levantó la vista, encontrándose con los ojos de Cedric. El rostro de Cedric era una máscara de preocupación educada, pero sus ojos eran negros con una furia asesina e impía. Sabía exactamente lo que ella había hecho. Miró el charco siseante de veneno, luego de nuevo a Bertha, dándose cuenta de que la bibliotecaria lo había superado de nuevo sin romper una sola ley de la corte. Brad permaneció completamente estoico. Exteriormente, era una estatua de hielo, su expresión ilegible mientras miraba a su novia caída y la copa destrozada. Los señores de la guerra susurraban entre ellos, tomando el silencio del rey por una profunda decepción en su torpe compañera. Pero dentro de la mente de Bertha, la atmósfera era completamente diferente. «Chica brillante», ronroneó Gideon profundamente, la voz del lobo retumbando con un oscuro, aterrador y protector afecto. «Acaba de salvarte la vida, idiota melancólico. Protégela». Brad se movió, rodeó la mesa principal, ignorando por completo a Cedric, y se arrodilló junto a Bertha en el suelo de piedra. Los murmullos de la corte se acallaron cuando el imponente rey Alfa extendió una mano masiva y cubierta de cuero. Su toque fue increíblemente suave mientras la agarraba del brazo ileso y la ayudaba a ponerse de pie sin esfuerzo. Brad no miró su vestido arruinado. No miró la copa destrozada. Lentamente giró la cabeza para mirar directamente a Lord Cedric. El aterrador silencio regresó, pero esta vez no había ninguna discusión interna que detuviera a Brad. Sus ojos grises y helados se clavaron en el Señor del Este, y la mirada en el rostro del Rey Alfa ya no era una máscara teatral. Era una promesa. Era la oscura e innegable promesa de violencia absoluta. «La reina está ilesa», dijo Brad, su voz una vibración baja y grave que pareció sacudir los cimientos mismos del salón. «Eso es todo lo que importa. Capitán Thorne, haga limpiar el desorden y acompañe a Lord Cedric a sus aposentos. La fiesta del solsticio ha concluido». Mientras Brad se giraba y guiaba a Bertha lejos del estrado, su mano descansaba como un escudo cálido y pesado en la parte baja de su espalda. El mensaje a la corte era claro.
La armadura del rey no había sido perforada y la guerra por los confines del norte había comenzado oficialmente. El fallido asesinato en la fiesta del solsticio de invierno fue la chispa que finalmente incendió los confines del norte. Lord Cedric, al darse cuenta de que su sutil veneno había sido frustrado por una supuestamente torpe bibliotecaria, abandonó por completo las sombras. Sabía que el rey Alfa, aunque exteriormente estoico, ahora se preparaba activamente para la guerra. Cedric también sabía que si esperaba a que las nieves del invierno se derritieran y los ejércitos leales al rey se reunieran, su rebelión sería aplastada bajo el talón de la Guardia Real de Invernalia. Así que no esperó. Aceleró su cronograma. 3 noches después de que la copa destrozada manchara el gran salón, los cielos sobre la fortaleza se abrieron, desatando un aguacero torrencial y helado. La lluvia azotaba las antiguas murallas de piedra, convirtiendo los patios del castillo en resbaladizas y traicioneras pozas de barro y agua negra. El ruido de la tormenta era ensordecedor, una cobertura acústica perfecta para la traición. En plena noche, mientras el castillo dormía la persistente fatiga de la semana del festival, Silas, la sombra demacrada y silenciosa de Cedric, se deslizó por los pabellones inferiores. Se movió con la gracia practicada y silenciosa de un asesino experimentado, evitando las patrullas pesadas. En las puertas del este, la entrada secundaria utilizada principalmente para los carros de mercaderes, Silas encontró a los guardias corruptos que Cedric había comprado con oro del este. Con unos pocos gemidos ahogados y el silencioso corte de gargantas leales, los defensores restantes fueron despachados. La pesada barra de hierro fue levantada. Las enormes puertas de roble de la puerta este se abrieron hacia adentro con un crujido, dando la bienvenida a la tormenta. Y con la tormenta llegaron los mercenarios. Entraron al patio por docenas, despiadados y curtidos mercenarios de las tierras fronterizas en disputa, vestidos con cuero hervido y cota de malla oscura. No llevaban antorchas ni ondeaban estandartes. Eran una marea de violencia silenciosa que inundaba el patio inferior con un solo objetivo: cortar la cabeza del rey Alfa antes de que el castillo pudiera despertar por completo. Pero Invernalia era una bestia antigua y no dormía profundamente. La primera alarma no fue una campana, sino un grito que atravesó el trueno. Luego vino el frenético choque de acero contra acero. Finalmente, la gran campana de bronce de advertencia en la torre alta comenzó a sonar, su voz profunda y resonante vibrando a través de las mismas piedras del torreón. En el dormitorio real, Bertha se despertó de un salto. El calor residual del hogar fue eclipsado de repente por el pánico puro y aterrador que resonaba desde el patio de abajo. Brad ya estaba fuera de la cama, sus movimientos un borrón de eficiencia aguda y aterradora. No se molestó con la pesada armadura de placas ceremonial que tardaría demasiado en ponerse. Se puso una túnica sobre la cabeza, se abrochó un grueso peto de cuero en el pecho y agarró su enorme mandoble de 2 manos de la pared. «Quédate aquí», ordenó Brad, su voz un ladrido bajo y grave que no dejaba lugar a discusión. «Tranca la puerta. No dejes entrar a nadie a menos que oigas la voz del capitán Thorne». Antes de que Bertha pudiera siquiera asentir, el rey se había ido, desapareciendo por la escalera de caracol de piedra hacia el caos de abajo. Alora, la recién asignada doncella principal de Bertha, entró corriendo en la cámara desde su habitación contigua. La mujer de lengua afilada y ferozmente leal sostenía un pesado atizador de hierro de la chimenea. Su rostro pálido, pero su mandíbula apretada con sombría determinación. «¡Mi reina, lejos de las ventanas!», ordenó Alora, corriendo hacia adelante para cerrar las pesadas cortinas de terciopelo. Pero Bertha no podía apartar la vista. Empujó a la doncella, presionando sus manos contra el cristal frío y cubierto de condensación de las puertas del balcón, mirando hacia el patio principal. Era una pesadilla de sombras y masacre. Los guardias reales, sorprendidos medio dormidos y sin armadura, luchaban desesperadamente por mantener la línea. El capitán Thorne, un veterano canoso con una voz que rivalizaba con el trueno, estaba reuniendo un muro de escudos cerca de la armería.
tratando de embotellar la inundación de mercenarios. Entonces Brad entró en la refriega. Bertha esperaba ver al monstruo legendario. Esperaba ver al aterrador rey Alfa que había conquistado los 5 reinos, un hombre que se movía con la gracia letal y fluida de un depredador. En cambio, vio a un hombre luchando. Brad blandió su mandoble con una fuerza brutal que aplastaba huesos, partiendo a los 2 primeros mercenarios que se atrevieron a acercarse a él. Pero sus movimientos eran incorrectos. Era rígido, lento. Plantaba los pies como un caballero de manual, bloqueando las rodillas para dar golpes pesados. Cuando un mercenario se abalanzó con una lanza, Brad intentó desviarla con el plano de su espada en lugar de simplemente esquivar el golpe. La fuerza del desvío lo desequilibró, sus botas resbalando en los adoquines mojados. Estaba luchando terriblemente. ¡Me te está bloqueando! La voz explotó en la mente de Bertha con un volumen tan fuerte y frenético que de hecho retrocedió un paso. Era Gideon, pero el sarcasmo seco característico del lobo había desaparecido por completo, reemplazado por un pánico rugiente y desesperado que arañaba el interior del cráneo de Bertha. «Me te está bloqueando, Bertha, el idiota terco y orgulloso», gritó Gideon telepáticamente. Y Bertha agarró la manija de la puerta del balcón, con los ojos fijos en su esposo abajo. Otro mercenario logró pasar la guardia de Brad, su daga cortando una línea superficial y sangrante en la parte superior del brazo de Brad. «¿Por qué lucha así, pensó Bertha frenéticamente, proyectando la pregunta a través del vínculo de pareja. Se mueve como si estuviera en un traje de plomo. «Porque está aterrorizado», gruñó Gideon, la frustración de la bestia espectral irradiando como calor de una forja. Cree que tiene que luchar como un caballero civilizado. Hay señores mirando desde las ventanas superiores. La gente de Cedric lo está juzgando. Brad está sofocando sus propios instintos porque no quiere que el reino vea al monstruo que todos creen que es. Está tratando de ser un espadachín de manual, pero nosotros somos un lobo. Si no me deja tomar el control, Cedric lo va a destripar. Era una ironía trágica y fatal. El rey que aterrorizaba al reino en realidad estaba aterrorizado de sí mismo. Su estoicismo, sus miradas heladas, su silencio controlado. Todo era una jaula desesperada que había construido para mantener su naturaleza caótica y salvaje oculta de una corte que exigía una nobleza refinada. Y ahora, esa jaula iba a matarlo. A través de la cortina de lluvia helada, una nueva figura entró en el patio. Lord Cedric. Había abandonado su pulido terciopelo ciruela por una armadura de acero ennegrecido. No llevaba la espada larga de un noble. Blandía una masa masiva, pesada y con púas. Un arma brutal diseñada específicamente para aplastar armaduras y destrozar huesos. «¡Mantengan la línea!», gritó Cedric a sus mercenarios, apuntando con su masa directamente al rey. «El alfa es mío». Cedric cargó. Brad se giró para enfrentarlo, levantando su mandoble. El choque del acero contra el hierro con púas sonó como un disparo sobre la tormenta. Cedric blandió la masa con las 2 manos, un arco vicioso y amplio dirigido a las costillas de Brad. Brad se metió en el golpe, intentando bloquearlo rígidamente con su espada. La pura fuerza cinética de la pesada masa contra la espada envió una onda de choque por los brazos de Brad. El rey gruñó de dolor, sus rodillas doblándose ligeramente mientras era empujado un paso hacia atrás. «¿Es este el gran rey Alfa?», se burló Cedric. Su voz se escuchaba sobre el choque de la batalla circundante. Volvió a atacar, bajando la masa en un golpe aplastante por encima de la cabeza. «¿Es esta la bestia que hace temblar al norte?». Brad levantó su espada horizontalmente para recibir el golpe. El impacto lo arrojó sobre una rodilla en el barro helado. La sangre brotaba del corte en su brazo, mezclándose con la lluvia, mientras un nuevo corte sobre su ceja enviaba un río carmesí por el costado de su rostro. Estaba desviando los golpes desesperadamente, su pecho subiendo y bajando, sus ojos abiertos por el inmenso esfuerzo de mantener su rígido control humano contra una fuerza abrumadora. Cedric aprovechó la ventaja, entrando en la guardia de Brad
y golpeando la pesada empuñadura de acero de la masa contra la mandíbula de Brad. El rey se tambaleó hacia atrás, tropezando hasta que sus hombros golpearon la piedra áspera e implacable de la pared de la armería. Estaba acorralado. «Se ha cegado de orgullo», aulló Gideon en la mente de Bertha, un sonido de desesperación absoluta y devastadora. Su flanco derecho está abierto. Cedric va a soltar la masa y sacar su daga. Puedo verlo, pero Brad no me escuchará. Va a morir contra esta pared. Arriba en el dormitorio, Bertha observó a su esposo presionarse una mano en la cabeza sangrante, tratando desesperadamente de levantar su espada para otro desvío de manual. Iba a morir. El hombre más poderoso de los confines del norte iba a ser masacrado en el barro porque estaba demasiado avergonzado para dejar que el mundo viera a la bestia salvaje que vivía dentro de su alma. Bertha sintió una claridad fría y aguda invadirla. El terror que le había atenazado desde que llegó a Invernalia se evaporó, reemplazado por una repentina y feroz comprensión. Si el orgullo de Brad iba a matarlo, entonces ella tenía que destrozar su orgullo. Bertha se apartó del cristal. «Mi reina, debemos usar el pasadizo de los sirvientes», suplicó Alora, agarrando el brazo de Bertha. Los ojos de la doncella estaban desorbitados de terror. «El patio está perdido. Tenemos que escondernos». «No», dijo Bertha. Su voz era aterradoramente tranquila. «Un muro de piedra se puede romper, Alora, pero un lobo no». Se soltó del agarre de la doncella. No buscó una capa para cubrir su fino camisón de algodón. En cambio, cruzó la habitación hacia el enorme hogar de piedra. Con ambas manos, agarró un pesado candelabro de hierro que había sido dejado cerca de la leña. Era largo, pesado y con la punta de un trapo humeante, empapado en brea. «Mi reina, ¿qué está haciendo?», gritó Alora. Bertha no respondió. Se volvió hacia el balcón. Era una erudita. Era una bibliotecaria de una casa noble menor. Había pasado toda su vida observando, leyendo y manteniéndose discretamente en un segundo plano. Pero mientras levantaba la barbilla y apretaba el agarre de la antorcha de hierro, la bibliotecaria tranquila murió, y la reina Alfa nació. Sin detenerse, Bertha levantó su pie descalzo y pateó el pesado pestillo de hierro de las puertas del balcón. Las puertas de cristal se abrieron de golpe, golpeando violentamente contra las paredes exteriores de piedra. La lluvia torrencial y helada entró inmediatamente en el dormitorio, pegando el camisón de Bertha a su piel y empapando su cabello trenzado en segundos. Salió al balcón de piedra abierto, directamente sobre el caótico y sangriento campo de batalla del patio, y se preparó para hacer lo impensable. Se preparó para humillar al rey Alfa frente a toda la corte en guerra. La lluvia helada golpeó a Bertha en el momento en que cruzó el umbral, pegando instantáneamente su fino camisón de algodón a su piel y azotando su pesado cabello trenzado contra sus mejillas. El viento aullaba alrededor de los parapetos de piedra, amenazando con empujarla de nuevo adentro, pero ella bloqueó las rodillas y se mantuvo firme. Y debajo de ella, el patio era un vórtice arremolinado de barro, sangre y acero chocando. Se agarró a la fría balaustrada de piedra con una mano y sostuvo la pesada antorcha de hierro en alto con la otra. El trapo empapado en brea brilló intensamente en la tempestad, proyectando un círculo salvaje y danzante de luz naranja que cortaba la penumbra. Abajo en el lodo, Brad estaba presionado agónicamente contra la pared de la armería. Su mandoble estaba levantado en un bloqueo desesperado y tembloroso, mientras Cedric se preparaba para bajar su pesada masa con púas para un golpe fatal y aplastante. El rey se estaba asfixiando, sus instintos salvajes luchando en una guerra interna de orgullo, mientras perdía una guerra externa de supervivencia. Bertha tomó una respiración masiva, llenando sus pulmones con el aire helado de la tormenta, y destrozó el orgullo del rey Alfa en 1000 pedazos. «¡Brad!», su voz rasgó el trueno. Amplificada por los altos muros de piedra del torreón, resonó con una autoridad absoluta e innegable. Todos los ojos en el patio, tanto leales como mercenarios, se dirigieron hacia la solitaria figura brillante en el balcón real. «Gideon dice que tu juego de pies es una tragedia y que necesitas esquivar a la izquierda».
La pura absurdidad de la orden resonando en un campo de batalla fue paralizante. Brad se congeló en completo shock. Sus ojos se dirigieron a su esposa con una mirada de profunda y pura traición. Pero la orden había pasado por alto su cerebro consciente. En el momento en que escuchó la instrucción, su cuerpo actuó por puro instinto, sin filtrar. Dejó caer su postura rígida y se agachó bruscamente a la izquierda. Una fracción de segundo después, la masa de Cedric se estrelló contra la pared de la armería exactamente donde acababa de estar el cráneo de Brad, enterrando sus púas de hierro profundamente en el mortero con un crujido nauseabundo. Cedric gruñó, tratando desesperadamente de liberar su arma, su propio rostro una máscara de completo desconcierto. Bertha no se detuvo. Se inclinó sobre la barandilla de piedra, su voz llevando todo el peso del genio táctico frenético del lobo. Gideon dice que la rodilla derecha de Cedric está destrozada por una justa. ¡Bárrela!, gritó Bertha en la tormenta, ignorando por completo a los cientos de asesinos experimentados que la miraban en silencio atónito. Y deja de sostener tu espada como una doncella asustada. Abajo en el barro, Brad miró a su brillante, empapada y absolutamente exasperante reina. Acababa de transmitir sus monólogos internos más profundos y humillantes a un patio lleno de traidores. Había expuesto el hecho de que el aterrador rey Alfa del Norte estaba tomando en secreto notas de combate de su propio animal espiritual, advirtiendo que actualmente estaba suspendiendo la clase. Por un instante, Brad pareció completamente perdido. La fachada rígida e inmóvil que había pasado 10 años construyendo cuidadosamente para aterrorizar a los 5 reinos se agrietó por la mitad. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Brad Harris echó la cabeza hacia atrás bajo la lluvia helada y se rió. No fue una risita, no fue un sonido real educado. Fue un rugido estruendoso que sacudía el pecho, aterradoramente genuino, de pura diversión y liberación total. El sonido resonó en las piedras antiguas, más profundo que el trueno, enviando un escalofrío primal por la espina dorsal de cada mercenario en el patio. Con esa risa, las cadenas invisibles se rompieron. Brad dejó de intentar luchar como un caballero civilizado de manual. Rindió su orgullo. Rindió su miedo a lo que la corte pensaría de él. Cuando dejó caer las barreras mentales, permitiendo que la energía caótica y salvaje de Gideon inundara sus venas, el rey alfa y la bestia sarcástica se sincronizaron. Cuando Brad se movió de nuevo, ya no era un hombre. Era un borrón de precisión letal, fluida y depredadora. No se molestó en parar los golpes. Cuando Cedric finalmente liberó su masa de la pared y la blandió en un arco amplio y desesperado, Brad simplemente fluyó por debajo de ella como agua oscura. Con una velocidad devastadora, Brad se agachó y clavó su pesada bota con punta de hierro directamente en el costado de la rodilla derecha de Cedric. El sonido de la articulación rompiéndose fue nauseabundamente fuerte. Cedric gritó, su pierna cediendo instantáneamente. Antes de que el traicionero señor siquiera golpeara el barro, Brad ya se estaba moviendo. Levantó el pesado pomo de su mandoble en un golpe vicioso y perfectamente angulado que atrapó a Cedric debajo de la barbilla. Lord Cedric cayó a los adoquines en un montón arrugado e inconsciente. Su masa con púas resonó inútilmente en el agua oscura. Brad se irguió en toda su imponente altura, sacudiéndose la lluvia de su cabello oscuro. Apuntó su mandoble manchado de sangre a los mercenarios restantes. La luz salvaje y ambarina de Gideon se filtró en los ojos gris tormenta de Brad. No necesitó decir una sola palabra. El aura aterradora y unificada del rey alfa y su bestia completamente desatada golpeó a los mercenarios como un muro físico de presión. Uno por uno, los mercenarios dejaron caer sus armas en el barro y cayeron de rodillas. El asedio del torreón de hierro había terminado. El sol de la mañana rompió las pesadas nubes de tormenta, proyectando largos rayos dorados a través de las vidrieras del gran salón. El patio había sido lavado por la lluvia. El estruendo en el castillo había pasado de ser un campo de batalla a un asiento de poder. Pero la dinámica de poder en Invernalia había cambiado fundamentalmente.
Lord Cedric, con una rodilla destrozada y una mandíbula magullada, fue arrastrado al salón del trono, atado con pesadas cadenas de hierro. «Córtame la cabeza y acaba con esto, tirano». «Oh, no voy a matarte», dijo Brad suavemente, sus ojos brillando con un humor agudo y aterrador. «Las ejecuciones crean mártires. Los mártires inspiran canciones. Me niego a que los bardos escriban canciones sobre un hombre que lucha como una doncella asustada con una rodilla mala». La corte estalló en una risa genuina. Incluso el capitán Thorne tuvo que girar la cabeza para ocultar una sonrisa. «Se te despoja de tus tierras, tus títulos y tu riqueza», declaró Brad, su voz finalmente adquiriendo el tono duro de un rey, aunque nunca la elevó a un grito. «Serás escoltado a los páramos helados del profundo norte. Pasarás tus días paleando nieve de los caminos comerciales. Que el reino vea que el Grand Lord Cedric no era una amenaza para la corona, sino simplemente un inconveniente temporal y, mal vestido». Mientras los guardias arrastraban a un Cedric gritando y completamente humillado fuera del salón, Brad giró la cabeza y miró a Bertha. Le guiñó un ojo. En la mente de Bertha, Gideon aullaba con una risa triunfante y sarcástica. La rebelión no solo había sido derrotada, había sido desmantelada, convertida en el hazme reír. Un mes después, los fríos vientos del invierno se mantenían a raya gracias al rugiente fuego en las cámaras reales. Las pesadas cargas de la corte se sentían notablemente ligeras. Bertha estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una lujosa alfombra de terciopelo, rodeada de imponentes pilas de pergaminos antiguos y desmoronados que había liberado de los archivos. Usando su meticulosa formación de bibliotecaria, estaba redactando activamente una serie de reformas legales radicales. «Justo aquí», dijo Bertha, señalando un trozo de pergamino marcado con garras. «El Edicto de Hierro de la Segunda Era. Es la ley que esencialmente exige que el rey se presente como un monolito de terror silencioso e inflexible para mantener la lealtad de las provincias exteriores». Brad, que estaba cómodamente tumbado en la enorme cama de 4 postes, pelando una manzana con una daga de caza, miró. «¿Podemos quemarlo?» «Soy bibliotecaria, Brad. No quemamos textos», regañó Bertha juguetonamente sin levantar la vista. «Pero podemos anularlo. Lo estoy reemplazando con los acuerdos del Salón Abierto. Exige una comunicación transparente entre la corona y los señores regionales. No más silencios mortales. No más melancolía teatral. Dile que exija mejores cortes de venado mientras estás en ello», refunfuñó Gideon en la mente de Bertha. El enorme lobo espectral descansaba actualmente su pesada barbilla en el regazo de Bertha, permitiéndole rascarle distraídamente detrás de las orejas. «El chef real todavía usa menta machacada. Es una atrocidad». Bertha sonrió transmitiendo el mensaje. Brad se rió, lanzando un trozo de manzana al aire y atrapándolo en su boca. «Dile a esa alfombra de piel de gran tamaño que puede encargarse del personal de cocina si quiere, pero no voy a lidiar con las rabietas del chef». «¿Alfombra de piel?», se erizó Gideon, sus ojos ambarinos entrecerrándose. «Dile al rey Alfa que yo cargué con su torpe juego de pies durante toda esa pelea en el patio. Sin mí es solo un hombre que suspira demasiado fuerte en las bibliotecas. Dice que tu juego de pies fue torpe y que suspiras demasiado fuerte», tradujo Bertha, sus ojos brillando de diversión. «Mi juego de pies fue completamente adecuado», argumentó Brad, aunque la amplia y fácil sonrisa en su rostro lo delataba. Se deslizó de la cama, cruzó la habitación y se sentó en la alfombra junto a su esposa. Extendió un brazo cálido y pesado alrededor de sus hombros, atrayéndola hacia él. Ya no necesitaba ser un monolito de hielo. No necesitaba proyectar una fachada fabricada y sin emociones para mantener su reino a salvo. El verdadero liderazgo, había aprendido, no nacía del miedo y el estoicismo rígido. Nacía de la autenticidad. Nacía de confiar en las personas que veían tus defectos más profundos y te amaban de todos modos. Brad apoyó la barbilla en la parte superior de la cabeza de Bertha, mirando el fuego.
Realmente estoy a merced de una bestia sarcástica y una erudita, ¿no es así? Berta se apoyó en su calor. Una sensación de paz absoluta e inquebrantable se apoderó de ella. Sí, mi rey, absolutamente. Y no lo olvides, repitió Gideon suavemente, un retumbar bajo y satisfecho vibrando a través de su vínculo compartido. El rey alfa de los confines del norte ya no era un terror para su pueblo. Estaba completo. Era humano. Y su reino floreció bajo la luz brillante e inflexible de una reina que nunca tuvo miedo del monstruo, porque sabía exactamente cómo hacerlo reír. Siempre es fascinante ver hasta dónde viajan estas historias a través de los vientos digitales. Tengo curiosidad. Deja un comentario abajo y cuéntame desde qué rincón del mundo estás viviendo esta historia hoy. Y si te encontraste sonriendo con el sarcasmo implacable de Gideón o las brillantes maniobras de Berta, asegúrate de presionar ese botón de me gusta y compartir esto con un amigo que aprecie un buen giro en un romance real. No olvides suscribirte y activar esa campanita de notificaciones para no perderte nunca la próxima aventura. Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo, mantente a salvo y sigue pasando esas páginas.